Muy buenos días. Hoy les presentaremos nuestro proyecto final del modelado de aleta de enfriamiento en ANSYS Student, en la experiencia educativa de fundamentos de transferencia de calor y masa a cargo del académico Lucio Álvarez Pérez. En este proyecto presentan Almeida Ramón, Ari Alejandro, Esteban López Víctor Daniel, Gaona Torres Juan Carlos, Gómez Barradas José Miguel, Hernández Montes Jacel y su servidora Reyes Cervantes Joana Michel. Para comenzar, es importante recordar que los fundamentos de transferencia de calor y masa, herramientas de simulación computacional, se han convertido en un apoyo clave para comprender mejor los procesos como la conducción, convección y la radiación, debido a la complejidad de estos fenómenos. ANSYS Student ofrece una plataforma accesible para modelar elementos finitos que permiten modelar dichos sistemas reales sin necesidad de equipos de laboratorio avanzados o licencias costosas. En este proyecto se modeló un conjunto de 6 aletas de aluminio montadas sobre la pared de un reactor que opera a 100 grados Celsius. El objetivo fue analizar cómo estas aletas disipan el calor en el ambiente mediante conducción y convección. Para ello se definieron las ecuaciones del sistema, las condiciones de frontera y posteriormente se creó la geometría. Se aplicó un enmallado adecuado y se establecieron las condiciones térmicas dentro del análisis. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente sobre la descripción del sistema que nosotros escogimos para modelar. En esencia se trata de un sistema en el cual existen 6 aletas de aluminio que van acopladas en la pared de un reactor, en donde se lleva a cabo una reacción exotérmica. El propósito de las aletas es ayudar a que el calor que se genera debido a la reacción sea disipado para mantener la temperatura del reactor estable. Cada una de las aletas que van acopladas tiene las siguientes dimensiones: 8 centímetros de largo, 1 centímetro de altura y 10 centímetros de ancho. La distancia que existe entre cada una de ellas es de 2 centímetros y la pared a la cual van acopladas tiene 22 centímetros de alto, 3 de largo y 10 centímetros de ancho. Sobre el material que utilizamos, nosotros en particular escogimos una aleación de aluminio que tiene una conductividad térmica de aproximadamente 170 watts por metro Kelvin. Escogimos este material debido a su ligerez y sobre todo que es muy común en este tipo de sistemas, por lo cual sería bastante fácil de conseguir. Sobre las condiciones del problema planteado, nosotros supusimos, para simplificar los cálculos, que el modelo se encuentra en estado estacionario y solo hay transferencia de calor en una dirección, que sería desde la pared hacia la punta de las aletas. El aire que rodea las aletas tiene una temperatura de 26 grados y usamos un coeficiente de convección de 30 watts por metro cuadrado. Bueno, ahora vamos a revisar la geometría del problema y las condiciones de frontera. Si observamos la imagen, nos damos cuenta que la pared del reactor está representada con una placa vertical y las aletas se extienden de forma horizontal. Tomamos el eje X a lo largo de la aleta y el eje Y en dirección vertical, que sería la pared, y el eje Z es la profundidad. La primera condición de frontera nos dice que en X igual a 0, que corresponde a la base de la aleta, imponemos una condición de temperatura fija, que sería igual a la temperatura de la pared del reactor. Esto representado como la ecuación de que en X igual a 0, la temperatura es igual a la temperatura del reactor, que serían 100 grados. Esta condición representa que cuando nos encontramos en la pared interna del reactor, la temperatura se mantiene obviamente a 100 grados por la reacción. La siguiente condición de frontera nos dice que en la punta de la aleta, es decir, cuando X es igual a L, o sea 8 centímetros, vamos a aplicar la condición de punta convectiva, donde el calor que llega por conducción es igual al calor que se va a perder por convección al aire. Es decir, que en X igual a L menos K por la derivada de la temperatura con respecto a X es igual a H por la temperatura menos la temperatura ambiente, donde K es la conductividad del aluminio, H es el coeficiente de convección y la temperatura ambiente son 26 grados. Bueno, con estas condiciones de frontera y con la geometría que se muestra en la figura, podemos describir matemáticamente cómo se distribuye la temperatura de las aletas que modelamos. Ahora bien, se procede a modelar el sistema aletado en ANSYS Estudiante, donde lo primero que se debe hacer es ejecutar el programa ANSYS Workbench y seleccionar en la barra izquierda de Toolbox la opción de Steady State Thermal para empezar la modelación. Una vez que seleccionamos esa opción, nos vamos a los datos de ingeniería y creamos un nuevo material, en nuestro caso es el aluminio, para poder darle una conductividad térmica, la cual es de 170 watts sobre metro Kelvin.
Bueno, una vez introducidos los datos de ingeniería, podemos volver al apartado de Steady State Thermal y dando clic derecho en geometría, seleccionamos New Space Claim Geometry para empezar la construcción geométrica. Empezamos seleccionando nuestros ejes de trabajo, en nuestro caso X para aletas y Y para la pared. Dibujamos con la opción de Sketch y líneas el contorno de la pared y cada aleta, dándole unas medidas físicas que están del lado derecho. Finalmente, una vez habiendo dibujado el contorno, podemos usar la opción de Pull para darle el ancho a lo que viene siendo nuestro modelo. Ahora bien, nuestro siguiente paso es, después de haber generado nuestra geometría, cerrar esa pestaña y volver al menú de Steady State Thermal para posteriormente ingresar al apartado de Model y empezar con lo primero que sería seleccionar una geometría. En nuestro caso sería nuestro sólido previamente ya creado, para a su vez en los detalles de este sólido asignar el material, el cual también creamos en los datos de ingeniería, que es nuestro aluminio. Bueno, en nuestra metodología el siguiente paso es insertar un enmayado, para lo cual nos vamos a nuestra opción Mesh, insertamos y en nuestro caso será un sizing. Ahora bien, cabe recalcar que en nuestro modelo se elige un tamaño de malla de 5 por 10 a la menos 4 metros. Esta es una malla fina y permite capturar correctamente el gradiente de temperatura a lo largo de las aletas sin generar un costo computacional pues excesivo. Con esta resolución se obtienen suficientes elementos para la dirección principal de la conducción, que en nuestro caso son 8 centímetros de largo, para representar adecuadamente nuestro perfil térmico. Mientras que en el espesor, por ser aluminio pues de alta conductividad, no se requieren elementos finos. Así que la malla es un balance adecuado entre precisión y eficiencia. Por consiguiente, ahora aplicamos nuestras condiciones de frontera, dando clic derecho en Steady State Thermal e insertando una nueva temperatura, la cual es de 100 grados centígrados para la pared base de las aletas, junto con su parte posterior. Bueno, aplicando la siguiente condición de frontera, y es en este caso convección, insertamos nuevamente y ahora ingresamos los parámetros de nuestro coeficiente de transferencia de calor por convección, que es de 30 watts sobre metro cuadrado centígrado, y una temperatura ambiente de 26 grados centígrados en las caras que están sombreadas de color amarillo. En nuestro problema, en nuestro modelo, asumimos que que el calor no se transfiere en estas direcciones laterales, que es las caras que están en color gris. Bueno, ya casi para terminar, la configuración de los resultados a obtener dando clic derecho en soluciones, insertamos los resultados que son cómo se comportan la temperatura y el flujo total del calor. Bueno, finalmente ejecutamos el modelo dando clic derecho en Solution y luego en Solver y visualizamos la temperatura, vector de flujo y contornos térmicos. Para análisis detallado de resultados, empezamos con la distribución de temperatura, donde podemos ver que al hacer la simulación tenemos la temperatura más alta en la base de las aletas y justo donde topa en la pared con el reactor. Esta temperatura es de 100 grados y se mantiene constante en este bloque. Después, al hacer contacto con la aleta, empieza a disminuir gradualmente desde X0 hasta los 8 centímetros que en este caso tiene la aleta. Mostraron una temperatura mínima de 91 grados Celsius. Esto lo podemos ver visualmente con los colores que nos representa en la figura. Tenemos el color rojo como la temperatura más alta y el color azul como la temperatura más baja dentro del sistema. Ahora, para el flujo de calor, sabemos que es unidireccional. En este caso solamente se mueve en el eje X. Como mencioné anteriormente, la base se mantiene a 100 grados Celsius por la condición de frontera que se impuso en el problema. Y esto lo podemos ver en el diagrama anterior. En este diagrama podemos observar cómo se mantiene un flujo mínimo en la pared. ¿Esto por qué? Porque la temperatura es constante, es decir, no hay un cambio, por lo que, según la ley de Fourier, el calor se aproxima a cero, o más bien podríamos decir que es cero. Entonces, el flujo de calor solamente se va a notar a partir de que empieza la aleta hasta su final, porque es desde ahí donde inicia el flujo hasta donde termina, y es donde hay una variación, donde varía de los 100 grados a los 91 grados Celsius. Ahora vamos a hablar un poco sobre el comportamiento del sistema. Pudimos confirmar la teoría propuesta por Fourier para la conducción de calor. Si observamos en la imagen, vemos que en color azul se representa este flujo mínimo de calor que podemos decir que es despreciable debido al gradiente de temperaturas pequeño en esta parte de la base. También pudimos observar lo propuesto por Newton, que nos dice que cuanto mayor sea la diferencia entre temperatura de la superficie y la temperatura del ambiente, que en este caso es del aire, mayor será el calor por convección. Notemos que a lo largo de la aleta se va disminuyendo este flujo debido a que las temperaturas van teniendo diferencias más pequeñas. En estado estacionario, nuestro sistema llega a un equilibrio térmico, observando cómo el calor que entra al sistema aletado por la parte del reactor sale por medio de la superficie externa con ayuda de las aletas.
De igual manera, podemos hacer énfasis sobre el material utilizado. Cuanto mayor sea la conductividad del material, más calor será capaz de transferir. En este caso, esto ayudó a disipar cierta cantidad de calor. Como una comparación, planteamos de manera diferente las condiciones del modelo en ANSYS. Aquí definimos que solo conocemos la temperatura interna de la pared del reactor y no la de la superficie a la que están adheridas las aletas. También se agregó la condición de convección a los lados laterales, esto simulando un proceso más realista, debido a que sabemos que el flujo de calor en la realidad no es unidireccional, sino que va en múltiples direcciones. Esta condición puede imaginarse como si hubiese un buen flujo de aire en la superficie, a diferencia del modelo unidireccional propuesto inicialmente. Podemos notar que la temperatura mínima desciende a 88 grados aproximadamente y cómo esta tiene un comportamiento que visualmente puede identificarse como una curva, al igual que en la parte de la superficie, que tiene una variación a lo largo del eje Y y el eje Z, causado principalmente porque en los extremos no hay aletas, por lo que el calor se concentra más en estas zonas, aumentando la temperatura y que tenga que distribuirse hacia el centro de la placa. Bueno, ya para concluir, la modelación del sistema aletado utilizando el ANSYS Studio permitió comprender con detalle el comportamiento térmico real de las aletas sometidas a una temperatura fija en la pared del reactor, a diferencia de un análisis exclusivamente teórico. La simulación permitió visualizar la forma en que el calor se distribuye desde la base hasta la punta, confirmando la función fundamental de las aletas como extensiones de superficie diseñadas para aumentar la disipación térmica hacia el ambiente. Bueno, estas son las referencias bibliográficas utilizadas por mi equipo y les damos muchas gracias por su atención.